Saludos chicas y chicos. Hemos decidido hacer este vídeo para ayudaros de cara al examen del sábado 5 y dentro de los medios que disponemos. Os animamos a que tengáis calma, que tengáis confianza en lo que habéis trabajado en casa, en lo que habéis hecho en las tareas. Y entonces deciros que los contenidos que vais a tener que abordar tienen una relación directa con lo que habéis trabajado. Entonces lo que queremos es detectar que efectivamente sois los autores de las tareas. Queremos que repaséis de cara a la primera tarea que tenéis delante, con esos 5 párrafos, tener presente, tenéis que repasar la razón filosófica, la razón en Platón, con las 3 partes del alma, el dualismo en Santo Tomás de Aquino, la idea del libre albedrío en Santo Tomás de Aquino, el escepticismo y el agnosticismo de Hume, y dentro de Freud, la naturaleza racional o irracional del ser humano, entre paréntesis, las pulsiones y el malestar de la cultura, que para Freud vivir en sociedad es un malestar. ¿Vale? En relación a la segunda parte de la primera pregunta del examen presencial, nos vamos a aclaraciones del profesorado y aquí recordáis que pusimos, a ver si no os molesto, pusimos aclaraciones del profesorado para la tarea 1, lo puse yo, y rectificaciones del esquema de las éticas, esto va a ser la segunda parte que veremos después. Entramos en la aclaración del profesorado y para hacer la redacción que posiblemente os vamos a pedir de cara al examen presencial, vais a elegir entre el problema de mente-cerebro o problema de la libertad humana y tenéis que trabajar con las nociones que ya aparecen. Dualismo, materia, material, espíritu, monismo, emergentismo, mente-cerebro, facultades mentales, conexiones neuronales. Eso lo tenéis que dominar. Y se elegir el problema de la libertad humana, libertad interna externa, libertad limitada, determinismo filosófico, determinismo mecánico, indeterminismo, responsabilidad moral. Tenéis que ensamblar y comprender el significado de estas nociones. Hola, muy buenas. Me sumo a este vídeo de Javier sobre la prueba presencial del segundo bloque para hablar de la tarea número 2, que era la de explicar el trabajo. Una tarea que consistía básicamente en hablar del trabajo en relación con su naturaleza social, la conflictividad y su relación con la tecnología desde la perspectiva de un profesor, una perspectiva didáctica, de un activista social, una visión crítica, o de un emprendedor, ¿no? Un empresario que tiene una idea original de cómo poner en marcha, cómo poner en funcionamiento una actividad productiva. Bueno, los aspectos que habría que revisar aquí para tener claros de cara a la presencial son estos 3 que he comentado antes. Por un lado, la definición del trabajo, su naturaleza social, etcétera. Aquí, bueno, habría que hablar de cómo el trabajo consiste en la modificación y la manipulación del entorno con el fin de obtener medios necesarios para nuestra propia subsistencia, que eso tampoco queda ahí, ya que el trabajo tiene una dimensión creadora y nosotros proyectamos también nuestra propia humanidad en esa actividad transformando la naturaleza, que en este proceso de transformación de la naturaleza entramos en relación con los demás seres humanos, etcétera, ¿no? Todos estos aspectos que involucran a la propia actividad humana, a la relación con los demás, la relación con la naturaleza, etcétera. En el apartado de la conflictividad aparecía, por un lado, hablando de la forma extrema en el trabajo de la situación más conflictiva, que es la de la esclavitud, la forma extrema, ¿no? Que una persona trabaje sin derechos en beneficio de otro. Y luego también está el concepto de alienación desarrollado por Marx y por Engels, que suele ser también clave a la hora de explicar los fenómenos laborales, o sea, a la hora de explicar
las razones de la conflictividad en el trabajo, ¿no? Entonces la alienación está vinculada a la propiedad de los medios de producción, una propiedad que caen fuera del trabajador, en manos del capital. El trabajador trabajaría a cambio de un salario para producir algo que no le pertenece a él propiamente, también en una actividad que no le pertenece, ya que él vende su propia capacidad de trabajo a cambio de un salario para sobrevivir, para tener los elementos básicos para sobrevivir. Y bueno, una situación para Marx y Engels que es anómala y que le lleva a su negación como ser humano, ¿no? En cuanto que trabaja de una manera forzada, el contacto, la relación con los demás se ve enrarecida en la medida en que existe una conflictividad de intereses entre quienes tienen el capital y los que ponen la fuerza del trabajo. También dentro de la propia clase trabajadora habría diferencias entre los trabajadores que se encuentran enfrentados por intereses entre sí, por esa competencia por conseguir el trabajo, y luego una relación con la naturaleza que se ve viciada en la medida en que la naturaleza ya no es ese ámbito en el cual el ser humano se realizaría, sino que sería un medio que le exige el esfuerzo de transformar, pero de una manera forzada, ¿no? Como digo, el fundamento es de tipo jurídico, la relación, o sea, la propiedad no estaría en manos de el que trabaja, sino que la propiedad de los medios para la producción estarían en manos ajenas, en manos del capital. Y también tiene una vertiente política, en la medida que, según el análisis que hacían Marx y Engels, esto significaba que el Estado, más que ser la representación de la población en general, de los trabajadores, etcétera, lo que representa son los intereses de la clase dirigente, institucionalizados, convertidos en ley, etcétera. Bueno, este es uno de los puntos que había que estudiar, el de la alienación. Y el último apartado era el de el trabajo y la tecnología. Aquí aparecen los conceptos de técnica y de tecnología. Por un lado, la técnica como el conjunto de conocimientos de carácter práctico para realizar realizar artefactos, etcétera. Y luego la tecnología técnica, pero con un fundamento científico, ¿no? O sea, no es solamente saber hacer algo, sino también conocer los principios científicos que determinan una posible actividad. Por ejemplo, la tecnología que es necesaria para construir un puente, por poner un caso, ¿no? El último apartado dentro de de la tecnología era el de los riesgos y las ventajas de la tecnología, una cuestión que habéis trabajado en la tarea, sobre la que tenéis información en este temario y bueno, y la que en todo caso pues os pediría pues que desarrollaseis de nuevo esa reflexión que hicisteis en la tarea. Así que, en suma, por lo que se puede ver en esta tarea, la cuestión que os pueden plantear es que desarrolléis algunos de estos tres aspectos de una manera más o menos específica y que desarrolléis también de nuevo esa reflexión crítica personal que tuvisteis que elaborar a la hora de hacer la tarea. Y eso es todo. Continúa Javier de nuevo. Bien, en relación a la tarea 3, posible pregunta 3 del examen presencial del sábado, tenemos en el temario 5 apartados: éticas materiales, formales, otras éticas, sociologismo moral, universalismo versus relativismo. El último apartado, universalismo versus relativismo, expresa propiedades de todas las corrientes. No son corrientes concretamente éticas, sino propiedades que se dan en todas las corrientes. Las que son corrientes éticas propiamente son, o grupos que aquí en este temario nosotros hemos dividido, clasificado, son las materiales, las formales, otras éticas, sociologismo moral. Dentro de las materiales sabéis que hubo una aclaración en la aclaración del profesorado que yo realicé. Entramos, es esta, ¿verdad? Entramos y se afirma que estas éticas materiales tienen como objetivo final, en el párrafo de arriba, lo podéis leer, hemos encontrado que el tema de la ética está un poco lioso en el temario y seguimos y tal. Al final se dice que la felicidad es el objetivo común de todas estas éticas. Si bien aclaramos que, aparte de la felicidad, por decirlo de una manera, existen otros valores que nos van a acercar a esa felicidad. Entonces, en el intelectualismo moral es el conocimiento, la sabiduría.
la sabiduría me va a dar la pauta para poder actuar correctamente. En el eudemonismo de Aristóteles, se puede decir eudemonismo o eudeimonismo, el bien supremo que a mí me va a determinar que yo actúe de un modo o de otro debe ser la felicidad, la búsqueda de la felicidad, a través de la virtud del término medio. En Epicuro es el placer o la ausencia de dolor. Esa va a ser la pauta para actuar según el bien. En el estoicismo es el deber por el deber. El estoicismo se adelanta a Kant. Es el deber por el deber el que va a determinar mi juicio moral. Importa más el deber, o sea, el deber es anterior a la virtud. La virtud es tener una actitud que se basa en el deber. En Santo Tomás de Aquino, parecido a Platón, el conocimiento, y Aristóteles, el conocimiento de Dios es el que me va a acercar a alcanzar el bien. Y por tanto que yo pueda elegir correctamente entre el bien y el mal. Y por último el utilitarismo de Joan Stuart Mill. El objetivo es, aquí se dice, el bien es el placer o ausencia de dolor, pareciéndose a Epicuro. De hecho, el utilitarismo de Mill se parece a Epicuro, bebe de él. Pero concretamente tenemos que tener presente que lo que busca es la utilidad, es decir, la utilidad en Mill significa encontrar la felicidad al máximo número de personas posibles. Y por tanto buscar el bien común, donde el bien común es la felicidad de todos los ciudadanos. Seguimos. En éticas formales, dialogando con Kant. Pinchamos. Dice, ética formal kantiana. Lo único moralmente bueno es una buena intención o actuar conforme al sentido del deber. Se parece al estoicismo. Sin embargo, hay que saber, Kant cree en que la conciencia se nutre del sentido común. O al revés, el sentido común se nutre de la conciencia. Tenemos algo así como un conocimiento innato acerca de lo que debe ser universalmente válido para todos. Por tanto, yo actúo deseando que mi actuación sea o se convierta o sirva como máxima universal, como ley universal de actuación. Pero en definitiva es porque tengo la fe o el conocimiento de que mi sentido común, o sea, mi conciencia moral, que llama Kant, mi conciencia moral me va a ofrecer ese sentido común moral con el que yo voy a hacer un juicio moral universal. En Habermas el asunto es casi idéntico, solo que interviene el discurso, es decir, el diálogo entre diferentes miembros. Se parte de la creencia que existe una conciencia, una capacidad moral innata, una voz de la conciencia. También en casa se le llama voz de la conciencia, que me va a mí a ayudar a poder establecer juicios morales válidos universalmente, teniendo la confianza de que los otros van a comprender perfectamente esta universalidad. Sin embargo, en Habermas, la universalidad se va a descubrir a medida que vamos dialogando. Se va a descubrir a medida que vamos dialogando con el otro. No es que yo tenga un conocimiento directo a través de mi intuición personal o psicológica, a través de mi intuición, de mi espíritu, pueda yo detectar por alguna gracia el juicio moral correcto, sino que voy a necesitar del otro para poder terminar el juicio moral. Por eso es una ética dialógica o discursiva, parecida a Kant, pero introduciendo este elemento. Otras éticas. Pinchamos y aquí tenemos a Max Scheler. Max Scheler se parece a Nietzsche, pero bueno, Nietzsche no entra. Max Scheler propone que los valores son entidades en sí mismas y además establece una jerarquía dentro de los valores. Las jerarquías dentro de los valores las encontramos aquí. Éticas axiológicas. Perdón, aquí no está. Los encontramos aquí, pinchamos Max Scheler y vemos la jerarquía de valores.
Aquí está el wiki, pero bueno, wiki aclara un poco más porque tampoco vamos a pedir mucho más. Ética material de valores y vemos aquí una jerarquía. Valores del agrado, valores vitales, valores espirituales, valores religiosos. Dándole más prioridad a los religiosos. Hay una jerarquía donde los valores religiosos son los más valiosos. No hay que saber más de Scheler. Y por último, tenemos a Emily Durkheim, dentro del sociologismo moral, que, vamos a entrar en él, Durkheim, sociólogo francés, que afirma que los juicios morales se fundamentan, se gestan a partir de valores sociales, o a partir de la sociedad, de fuerzas sociales, de lo que piensa la gente socialmente, en cierto sentido de lo que establece la tradición. Pero, en todo caso, lo que hay que tener claro con Durkheim es que el juicio moral es algo así como un juicio compartido que comparte un pueblo. Y, por tanto, no se origina en un solo individuo, sino que se origina en virtud de un conjunto de personas.